Buenos días, alumnos de sexto de educación primaria. Hoy estamos día 30 de marzo, lunes. Y vamos a empezar en la asignatura de lengua corrigiendo las actividades del día anterior, que fue el jueves día 26, ¿vale? Estamos ahora mismo en la página 208 y se mandaron 208 y 209. Y se mandó la actividad 2, 3, 5 y 6. Vamos a empezar con la actividad 2. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio, en primer lugar, de lo que era el enunciado. Ya recordé que había dos tipos de enunciado. En este caso, el oracional y el no oracional. Ya sabéis que el no oracional no tiene un verbo, y si tiene el verbo, no está conjugado en ninguna persona, ¿vale? Y el enunciado oracional, a diferencia del no oracional, dispone de verbo, siempre tiene verbo, y además está conjugado en tercera persona del singular, en segunda persona del singular, en cualquier tipo de persona de las que existen, ¿vale? Que solamente son primera, segunda y tercera, tanto del singular como del plural. Pues bien, después también vimos una de las partes de la oración, que era el sujeto. Aunque ya sabemos que existe por una parte el sujeto y por otra parte el predicado, que es lo que veremos en el día de hoy, el predicado de la oración. Recordamos que el sujeto es quien realiza la acción del verbo, es decir, siempre va a concordar en número y persona, tanto sujeto como verbo. Si el verbo está en tercera persona del singular, pues el pronombre personal que le va a corresponder va a ser el de tercera persona del singular, es decir, él o ella. Yo no puedo usar, por ejemplo, el verbo viajamos y ponerle el pronombre personal de primera persona del singular. Yo viajamos no sería correcto, tiene que concordar en número y persona, ¿vale? Pues bien, una vez hecho este pequeño recordatorio, que es básicamente lo más importante, bueno, también vimos que se me ha olvidado que en el sujeto el núcleo siempre va a ser un pronombre o un sustantivo, pero un sustantivo que puede ir acompañado de otro tipo de palabras. Por ejemplo, el niño inteligente. Núcleo de sujeto. Bueno, voy a crear una oración completa y así lo vemos. El niño inteligente trabajó muy duro. ¿Quién trabajó muy duro? El niño inteligente. Por lo tanto, ese es el sujeto. Y además, si nos fijamos en el verbo, trabajó. Tercera persona singular. El niño inteligente, si lo aplicamos o le buscamos su correspondiente pronombre, ¿cuál será? Él, ¿verdad? Con tilde en la E. Él es el pronombre de tercera persona singular, para que veáis la concordancia. Pues bien, una vez aclaradas algunas, bueno, más que aclaradas, haber hecho un poquito de recordatorio de lo que habíamos visto en la sesión anterior, vamos a empezar a corregir. Este apartado era bastante facilito, la verdad, el de los enunciados. Concretamente empezamos con la actividad número 2, que nos dice: clasifica en tu cuaderno estos enunciados en oracionales y no oracionales. Primero, hola. Hola, obviamente, es un enunciado no oracional, no tiene un verbo ni mucho menos está conjugado, ¿vale? Guarden silencio. En este caso estamos hablando de un enunciado oracional, porque tiene un verbo, el verbo guardar, conjugado, ¿vale? Guarden ustedes silencio, ¿vale? El siguiente, suelo mojado. Suelo, sustantivo. Mojado, adjetivo. Por tanto, enunciado no oracional. Me he encontrado con Teresa. Aquí se ve claramente un verbo conjugado, concretamente en primera persona singular. Yo me he encontrado con Teresa, ¿vale? Por tanto, enunciado oracional. ¿Cuánto tiempo sin verte? En este caso seguiríamos hablando de un enunciado oracional. Está el verbo ver. ¿Sin verte a quién? A ti. Segunda persona del singular. Y por último, por favor, calma. Pues en este caso no vemos ningún verbo y mucho menos conjugado en ningún tiempo, en ningún número ni persona. Por lo tanto, enunciado no oracional. Si pasamos a la parte del sujeto, tenemos la actividad número 3, que nos dice: copia estas oraciones y analízalas como en el ejemplo. Yo voy a hacer un análisis lo más completo posible, aunque aquí no se pidiese, pero así ya vamos repasando y vamos adelantando cositas, ¿vale? La primera, bueno, vamos a ver el ejemplo que dice: la hermana de Arancha hace senderismo. ¿Quién hace senderismo? La hermana de Arancha. Por lo tanto, la respuesta ante esta pregunta es el sujeto. Y además que concuerda en número y persona con el sujeto. Hace, tercera persona singular. La hermana de Arancha, ¿quién es? Ella. Ella, ¿cuál es el pronombre personal? De tercera persona singular. Muy bien. Vamos con el primer puntito.
Nos dice, él siempre capta en sus fotografías costumbres sorprendentes. Bien, ¿quién capta siempre en sus fotografías costumbres sorprendentes? Él, por lo tanto, él sería el sujeto y todo lo demás sería el predicado. Ya sabéis que el núcleo de sujeto siempre es un pronombre o un sustantivo. En este caso, la única palabra que tiene sujeto es él, por lo tanto, él es el núcleo del sujeto. Y el núcleo del predicado siempre, siempre, siempre va a ser el verbo, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, capta. Luego hay otro tipo de palabras, como adverbios y otro tipo de sustantivos que se encuentran en el predicado, pero por ahora no lo vamos a analizar, ¿vale? La siguiente, la huerta aragonesa tiene productos de fama mundial. ¿Quién tiene productos de fama mundial? La huerta aragonesa. Por lo tanto, la huerta aragonesa es el sujeto de la oración, ¿vale? En este caso, vamos a buscar el núcleo de ese sujeto. Bueno, todo lo demás sería predicado, cuyo núcleo del predicado sería el verbo tener, tiene, ¿vale? Y vámonos ahora a la huerta aragonesa, que es el sujeto de la oración. Vamos a buscar o bien el pronombre personal o bien el sustantivo. Como digo yo normalmente en clase, vamos a ir quitando palabras a ver el sentido que le damos a ese tipo de grupo. Si le quitamos la, ¿se entendería lo que quiere decir el sujeto? Huerta aragonesa. Pues sí, tendría sentido, ¿verdad? Por lo tanto, la no es el núcleo del sujeto, no es la palabra importante. Si le quitamos aragonesa, que es un adjetivo, y ya os estoy dando la pista, ¿tendría sentido esta oración? La huerta. La huerta tiene productos de fama mundial. Pues sí tiene sentido. Por lo tanto, aragonesa no es la palabra importante, es decir, no es el núcleo del sujeto. Y por último, si le quitamos la palabra huerta, la aragonesa. La aragonesa tiene productos de fama mundial. Y podría ser la mujer aragonesa, pero sabiendo ya la construcción de la oración, tiene demasiado sentido. Le falta algo, ¿verdad? Por lo tanto, huerta es el núcleo del sujeto. Esto hay que hacerlo con todo. No me voy a parar a hacerlo con todo, porque si no el vídeo sería demasiado largo. Pero ya saben ustedes que tienen que hacerlo con todo. Bien, los molinos de viento son típicos de Castilla-La Mancha. Ahora, vamos a buscar el sujeto de la oración. Son. ¿En qué tiempo está? Bueno, en tiempo no, perdón, número y persona. En tercera persona del singular. ¿Quiénes son típicos de Castilla-La Mancha? Los molinos del viento. En este caso habría que preguntar más bien con qué, pero no quiero confundirlo porque luego hay un tipo de complemento que se le aplica el qué, preguntar qué, entonces no quiero olvidarlo, ¿vale? ¿Quiénes son típicos de Castilla-La Mancha? Los molinos de viento. Por lo tanto, el sujeto los molinos de viento, cuyo núcleo sería molino, que es el sustantivo de esa oración, ¿vale? Lo demás serían otro tipo de palabras que complementan al sustantivo molino. Y el núcleo del predicado, que es el resto, es decir, son típicos de Castilla-La Mancha, sería el verbo, como siempre, que es el verbo ser, son, ¿vale? Bien, luego de la página 209 tenemos la actividad número 5. Escribe en tu cuaderno un sujeto para cada predicado. Y dice, utilizaron harina, huevos y frutas para hacer el pastel. Vamos a buscar ese pronombre, ese grupo nominal, para darle sentido y completar con ese sujeto. ¿En qué número y persona está el verbo? En tercera persona del plural. Por lo tanto, vamos a buscarle ese pronombre personal de tercera persona del plural. Ellos o ellas. Ellos o ellas utilizaron harina, huevos y frutas para hacer el pastel. Pues bien. Bien. A ver, vamos con la siguiente. Dice, es una tradición muy antigua. En este caso, si completamos con un pronombre personal, a lo mejor no va a tener mucho sentido, porque es un verbo cuyo número de persona es tercera persona de singular. Si yo le pongo ella o él, es una tradición muy antigua, como que no nos suena demasiado bien, ¿verdad? Vamos a buscarle un grupo nominal. Podríamos poner, por ejemplo, la Semana Santa o la Navidad. La Semana Santa es una tradición muy antigua. Pues sí, tendría bastante más sentido. Pero al fin y al cabo, la Semana Santa, si lo extrapolásemos a su pronombre personal, sería de tercera persona singular, ella, porque es femenino. Pero no será mejor de la otra forma, usando el grupo nominal la Semana Santa o la Navidad. Bien. Y por último, viajo en tren muy a menudo. Fijaros bien que
Pone viajo, no viajó, que esto pasa muchas veces y os confundís. Si tuviese la tilde, ya no sería de primera persona de singular. En este caso sería de tercera persona de singular. Él o ella viajó en tren muy a menudo. Como en este caso no tiene tilde la O, es yo viajo en tren muy a menudo. ¿Vale? Bien, y por último, la última actividad que iba sobre el sujeto elíptico, que ya sabéis que el sujeto elíptico o sujeto omitido es ese sujeto que no aparece en la oración, pero que si rascamos un poquito y miramos en el verbo, sabríamos qué pronombre personal le corresponde. Si yo digo, por ejemplo, esto no viene en las actividades, trabajaron muy duro. Vamos a buscar ese pronombre personal de tercera persona del plural. Trabajaron muy duro, ¿quiénes? Ellos o ellas. Pues esto habría que hacer en esta actividad. Concretamente la actividad número 6. Copia esta oración en tu cuaderno. Después explica cuáles tienen sujeto elíptico y escribe entre paréntesis un sujeto para ellas. Primero, exhiben objetos de cobre en el Museo Arqueológico. Bien, vamos a preguntarle. ¿Quiénes exhiben objetos de cobre en el Museo Arqueológico? Nos falta el sujeto, ¿verdad? Hay un sujeto elíptico omitido. Pues en este caso vamos a buscarle. Si el verbo está en tercera persona del plural, será ellos o ellas exhiben objetos de cobre en el Museo Arqueológico. Ese sería su sujeto elíptico. La Agencia Espacial Europea anuncia futuros viajes a Marte. ¿Quién anuncia futuros viajes? ¿Quién anuncia futuros viajes a Marte? La Agencia Espacial Europea. Se ha respondido la pregunta con un grupo que está dentro de la oración, por lo tanto no tendría sujeto elíptico omitido. El sujeto sería la Agencia Espacial Europea. Cientos de personas acuden al Festival de Teatro de Mérida. ¿Quiénes acuden al Festival de Teatro de Mérida? Cientos de personas. Por lo tanto, tampoco tendría sujeto elíptico. El sujeto sería cientos de personas, ¿vale? Y además que hace concordancia, el número y persona acuden. ¿Quiénes? Ellos, cientos de personas, de tercera persona del plural. Este verano iremos a ver la danza de los zancos a La Rioja. ¿Quiénes iremos a ver la danza de los zancos a La Rioja este verano? Si tenemos un verbo que está en primera persona del plural, ¿cuál será su pronombre? Pronombre que le corresponde. Pues bien, nosotros o nosotras, ¿vale? Por lo tanto, sujeto elíptico, nosotros o nosotras. Y por último, hemos visitado el Peine del Viento en San Sebastián. ¿Quiénes hemos visitado el Peine del Viento en San Sebastián? No hay ningún sujeto porque para la pregunta he utilizado toda la oración. Vamos a fijarnos en el verbo, que en este caso está en primera persona del plural. Se trata de un pretérito perfecto compuesto. Nosotros o nosotras hemos visitado el Peine del Viento en San Sebastián. Por lo tanto, sujeto elíptico, nosotros o nosotras. ¿Vale? Perdonad porque tengo la garganta regular. Vamos a continuar, en este caso, con la otra parte que ya he adelantado un poco, que es el predicado de la oración. Ya sabéis que el predicado de la oración, una vez que hemos descubierto cuál es el sujeto, todo lo restante es el predicado. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo, la habitación tiene mucha decoración, ¿quién tiene mucha decoración? La habitación. Por lo tanto, la habitación es el sujeto de la oración y el resto tiene mucha decoración, sería el predicado. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Que ya lo he dicho anteriormente, siempre va a ser el verbo, ¿vale? Por lo tanto, tiene sería el núcleo del predicado. Después, una vez que sabemos ya cómo identificar el predicado y cuál es el núcleo del predicado, vamos a distinguir entre los diferentes tipos de verbos que podemos encontrar. Hay dos tipos de verbos, los verbos que se conocen como verbos planos y los verbos que se conocen como verbos copulativos. Si nos aprendemos cuáles son los verbos copulativos, en este caso, que son ser, estar o parecer, el resto de verbos van a ser verbos plenos, ¿vale? Igualmente, dice lo siguiente, verbo pleno. Son verbos que aportan significado de actividad, proceso o estado. Pueden ir solos o acompañados de complementos. Y pone el ejemplo. Iker abrió la ventana. ¿Qué abrió Iker? La ventana. En este caso está acompañado de un complemento directo. Pero eso ya lo aprenderemos más adelante. ¿Vale? Y luego tenemos los verbos copulativos, que dice, son los verbos que no aportan significado y unen el sujeto con un complemento que expresa cualidad o estado. ¿Vale? Es decir, estos verbos expresan cualidad
o estado de algo, ¿vale? A diferencia del verbo pleno, que su significado es de actividad, proceso o estado, ¿vale? No sé si se entenderá bien, pero o yo lo veo demasiado claro. El verbo pleno ya sabe que indica actividad, proceso o estado, es decir, que se hace algo. Sin embargo, el verbo copulativo indica sobre todo una cualidad o que alguien está de una forma o de otra, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. No es lo mismo si yo digo Pedro es simpático, en este caso estoy utilizando el verbo ser. Ya sabéis que ser, estar o parecer son los verbos copulativos. Estoy indicando el estado de alguien, de cómo es, ¿verdad? Es simpático. Si yo digo, por ejemplo, la ventana tiene roturas, por ejemplo. Ahí no estoy indicando una cualidad, ¿vale? Pues bien, en este caso, espero que se haya entendido bien. Esto es que debería de estar yo en clase dando todas las explicaciones, diciendo que se le sea la pizarra, poniendo ejemplos, porque esto es algo un poco más complejo. Espero que haya quedado claro. Igualmente, por ahora es mucho más fácil si os quedáis o si os aprendéis los verbos copulativos que son ser, estar o parecer. Si aprendéis estos 3 verbos, ya sabéis que el resto de verbos son verbos, ¿vale? Por ahora vamos a dejarlo así. Pues bien, una vez que hemos aprendido esto, y además que hay muchas más cosas que aprender sobre esto, porque después hay otro tipo de complementos que acompañan a los verbos plenos, otro tipo de complemento como el atributo que acompaña al verbo copulativo, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya. Si veis en la página 210, justo debajo te pone el atributo. Dice, es el complemento de los verbos copulativos. Expresa una cualidad o estado del sujeto con el que concuerdan género y número. Pueden ser atributos, un grupo nominal, un grupo adjetival y tal. Eso lo vamos a explicar el próximo día para no saturaros con tanta información, ¿vale? Así que por lo pronto simplemente quiero que apuntéis la actividad para el día de hoy, que estamos a lunes 30, que son las siguientes. De esta misma página, de la página 210, apuntamos solamente la actividad 10 y 11, ¿vale? Eso por lo pronto y ya iremos avanzando en lo demás en el atributo. Quiero que a ver si sabéis diferenciar bien los diferentes tipos de verbos y los predicados y el sujeto, que eso imagino que no habrá problema porque el año pasado lo hacíais bien, os salía bastante bien. Espero que no se os haya olvidado y si se os ha olvidado con este recordatorio espero que haya venido bien y ya todo el mundo se haya puesto al día con esto, ¿vale? Pues bien, eso es todo por hoy. Repito, de la página 210, la actividad número 10 y 11. Así que nada, ya nos vemos el próximo día, ¿vale? Que sería el miércoles, porque el martes no tenemos clase. Y continuaríamos en este caso con el atributo, que es el complemento que en este caso acompaña al verbo copulativo, ser, estar o parecer, ¿vale? Pues bien, nada, espero que vuestro fin de semana haya estado tranquilito, que hayáis disfrutado del fin de semana, de la familia y nada, os mando un besito y nos vemos el miércoles, ¿vale? Adiós, que vaya bien.